Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a esta sección de la entrevista y como pueden apreciar, estoy de pláceme, estoy muy contento porque tengo un invitado a quien admiro y respeto bastante. Estamos hablando de nada más y nada menos que el doctor Alberto Bárcena. Profesor, bienvenido una vez más a Reconquista. Bien hallado, don Luis. Qué bueno, nosotros igual muy contentos de tener una vez más el doctor Bárcena. Nos agradeció con su presencia cuando iniciábamos con este proyecto Reconquista, nos fue muy bien y ha sido el video más querido, aunque no lo crean las personas, muy aplaudido, es de los más populares y no es que el más popular, honestamente. Entonces estamos muy contentos de tener una vez más y en esta ocasión, profesor, lo invitamos porque pues queremos hablar de dos temas muy importantes y que a lo mejor hasta se entrelazan. El primero es el Valle de los Caídos. El segundo es sobre un futuro proyecto que se llama la Ley de Memoria Democrática o Memoria Histórica, pero eso hablamos un poquito más adelante. El primero vamos a hablar un poquito del Valle de los Caídos. Esta semana pasada, en estos días, estuve en un canal en inglés, profesor, y les estaba platicando un poquito sobre el Valle de los Caídos, nomás la introducción y todo, y estaban maravillados, pero maravillados, nunca habían escuchado nada al respecto. O sea, les menciono sobre la cruz y lo que hizo el general Franco y todo, y pues les quedó un poquito más hambre de conocimiento, por así decirlo. Y dije, bueno, vamos a invitar al profesor Bárcena, que tiene amplia experiencia en esto, y pues empezamos del principio, ¿no, profesor? ¿Qué es un poquito esto, lo del Valle de los Caídos? Bueno, es un monumento sobre el cual yo hice mi tesis doctoral en su día, o sea que estuve años estudiándolo, sobre fuentes primarias, porque tuve la suerte de encontrar en el archivo del Palacio Real de Madrid un fondo documental llamado así, Valle de los Caídos, donde está recogido todo lo relativo a las obras del monumento. Resumiéndolo bastante, sería un monumento que Franco concibe ya en plena guerra civil y recién terminada, empieza a buscar el enclave donde tiene que estar y reconoce, como si ya lo hubiera visto, el lugar exacto donde está ahora. Una tarde, recién acabada la guerra y acompañado por el general Moscardó, el defensor del Alcázar de Toledo, por cierto, entran en una finca llamada Cuelgamuros y empieza a buscar. Piensa que es allí, cerca del Escorial, que es un lugar emblemático de nuestra historia también, y con mucho significado espiritual, de paso. ¿Ah, sí? Y sí, el Escorial, Felipe II lo construye ahí. Bueno, es un símbolo de la contrarreforma, acumula un gran relicario, por cierto, es basílica o monasterio, convento, es casi todo menos un palacio real, porque él se reserva una pequeñísima parte de lo que ha construido para Dios. Bueno, el Valle de los Caídos tiene un significado también religioso, exclusivamente religioso, aunque claro, se puede vincular con el significado de la guerra civil y lo que representó para España, sí, como algo que hay que evitar que vuelva a suceder. Es un lugar de reconciliación y Franco, parco en palabras siempre, y en este caso más, a muy pocas personas les habló de por qué este sitio. Pero el hecho es que Diego Méndez, que fue uno de los arquitectos del Valle, contaba después que por lo menos a él sí le explicó algo. No fue al único, pero algo sí. Y una vez que estaba recorriendo la finca, pensando que era allí, por esa zona, pregunta al guarda que les acompañaba que cómo se llamaba la peña en la que estaban subidos. Y va el guarda y le dice, esto es Altar Mayor. Se llamaba así, de siempre. Y piensa, bueno, será aquí. Pero se da la vuelta y justo enfrente ve otro risco que se llama el Risco de la Nava y dice, no, es allí. Y de ese modo decide empezar las obras de forma inmediata, porque ya en 1940 empieza a levantarlo y tiene ese significado de reconciliación, protección para España y formación en doctrina de la Iglesia. Porque esa es otra de las finalidades del Valle de los Caídos, aparte de convertirlo en un lugar de enterramiento de los caídos en la guerra de los dos bandos. Luego esto se ha querido manipular presentándolo como un agravio a los caídos del bando republicano. Pero oiga, si los ha llevado precisamente al sitio donde cayeron los suyos, los ha metido en una basílica, porque fue elevado a Basílica en 1960, el Valle, por Juan XXIII, por cierto. ¿Qué más quiere que haga con ellos? O sea, ¿es humillante que estén ahí? Yo no conozco un precedente de un monumento en el que los caídos de una guerra civil o de cualquier otra que se han enfrentado
a muerte durante 3 años, estén juntos en el mismo cementerio y reciban las mismas honras. Porque las oraciones que los benedictinos hacen allí a diario es por todos los que están allí. 30 y tantos mil restos. Qué interesante ahorita que mencione eso, profesor, porque si nos podemos hacer un poquito de memoria, el bando contrario, no es por abrir viejas heridas ni nada, pero los republicanos pues no estaban, digamos, dándole mucha dignidad al enemigo. De hecho, estaban saqueando templos y profanando pues tumbas, ¿va? En este caso me llama la atención que la respuesta del general Franco fue darles dignidad, a pesar de que pues la balanza no estaba igual, ¿verdad? ¿Cómo va a estar? Bueno, ya que lo menciona, pues verdaderamente aquí en España durante la Guerra Civil hay un auténtico holocausto católico, porque en la zona republicana fueron asesinados casi 7.000 sacerdotes. Wow. Que es una cifra, bueno, sacerdotes y religiosos, también monjas. En esa cifra global estamos hablando de 6.800 y pico muertos, asesinados de forma atroz en muchas ocasiones. Entre ellos 13 obispos, por cierto. Y eso que hablamos de media España. Si llegan a tener posibilidad de practicar lo mismo en el resto de la geografía española, el número pues podríamos doblarlo. Wow. En definitiva, en la España republicana el culto quedó prohibido. Y el hecho de ser católico era una condena de muerte, porque no hablo de los laicos, que también fueron asesinados por ser católicos, ¿no? Claro que una persecución religiosa y de las más duras que ha habido en la historia del cristianismo católico. Sí. De manera que, bueno, Franco eso no lo tiene en cuenta y parte de la base de que católicos son los bautizados y a esos es a los que lleva al Valle de los Caídos. También dice más tarde que él comprende que no todos los que combatieron en ese bando, no todos, eran enemigos de la España católica, sino que habían sido movilizados en la zona en la que estuvieran, o bien creían que había que defender la República por lo que fuese, en fin, que podía haber equivocados o forzados. Pero claro, en su conjunto el bando republicano fue anticatólico de una forma visceral y lo era ya antes de que la guerra empezara. Es una de las causas de que la guerra empiece, esa persecución religiosa que ya en la Segunda República es tan notoria que hasta el Papa hace una encíclica, Dilectissima Nobis, de Pío XI, en la que habla de la persecución que ya en los años 30, en el 33, se sufría en España por parte de la Iglesia. O sea, que no era una novedad, solo que llegó al paroxismo en los años de la guerra. Algo para que nos demos un poquito de contexto a la gente que nos está viendo, hablando de 7,000 sacerdotes o religiosos que fueron ultimados por desgracia en España. Un poquito antes la guerra cristera en México ni siquiera tuvo tantos asesinatos del clero. Sí hubo de personas, de civiles, pero del clero específicamente ni siquiera llegó a esos números. Y vaya que México es más grande territorialmente hablando que España. Y como usted lo mencionaba, profesor, ni siquiera estamos hablando de toda la península, sino la mala mitad del país que apoyaba. Dios nos libre de lo que hubiera sucedido teniendo todo el poder. Hablando ahorita cuando se acaba la guerra civil, profesor, tuvimos de hecho al general Chicharro, que le mandamos un saludo aquí en Reconquista, sí. Y me llamó mucho la atención porque dijo algo, que cuando se termina la guerra civil hubo 2 etapas. Primero, digamos, un tipo de reconstrucción, porque después de una guerra, pues, las secuelas y todo, hay obviamente un caos económico. Entonces, ¿cómo puede ser que el general Franco haya decidido construir un monumento que la verdad yo dudo que ahorita España moderna tuviera los recursos de hacerlo en una crisis económica después de una guerra? ¿Cómo funciona esto? Pues hubo varias fuentes de financiación, empezando porque Franco recibe durante la guerra civil los fondos de una suscripción nacional que en la España nacional por supuesto fue bastante generosa, porque los españoles sabían lo que estaba en juego. Entonces, quienes pudieron, desde luego hicieron donativos importantes. Todo ese dinero se va a aplicar al valle. Por ejemplo, la compra del terreno, de la finca donde está, una finca maravillosa en la sierra de Guadarrama, salió de la suscripción. Y por otro lado, entendiendo que habría que allegar más fondos, porque lo que había por delante era una obra muy importante, destinó los beneficios de la Lotería Nacional del sorteo del 5 de mayo de cada año, también precisamente a la construcción del valle. Y por otro lado, bueno, habría que hablar de muchos otros temas, ¿no? Lo que fue la redención de penas por el trabajo, algo que quiero adelantar, ¿no? Sí. No hubo trabajos forzados allí, se pagó a todo el que trabajó en el valle.
De eso, de hecho, ahorita que vamos a hablar un poquito más adelante, porque es una de las cosas que más me llama la atención y me encantaría que lo clarificara para muchas de las personas. Hablando de proyectos, nada más quiero hacer un énfasis, a lo mejor, ¿por qué menciono esto de esta construcción en un momento tan turbio en la historia de España, donde no había dinero, el pueblo estaba dividido, había acabado una guerra, así son, por desgracia, la naturaleza de la guerra? Sin embargo, se puede llevar a cabo, bajo ese espíritu católico, obras magníficas aún así, y obras que no solo sean bonitas, sino que tienen un fin, como usted lo acaba de mencionar, de reconciliación. Ahorita, con más recursos, ya sea en España o en Estados Unidos, difícilmente veo que nuestros estadistas, por decirlo así, tengan esa visión. No sé cómo lo ve usted, profesor. Hombre, evidentemente la visión de Franco es una visión espiritual. Franco es un gobernante católico. Poco antes de acabar las obras del Valle, estando en construcción el Valle, Pío XII le concede la máxima distinción de la Santa Sede, que es la Orden Suprema de Cristo, que se le entrega en la capilla del Palacio Real, se la impone el cardenal primado de España en nombre del Papa. Pero es que esa orden, fundada en el siglo XIV, la Orden del Cristo, la Orden Suprema del Cristo, la fundó Juan XXII, por cierto, se concede en contadísimas ocasiones por destacados servicios a la Iglesia. Es decir, que la Iglesia sabía perfectamente lo que había significado la guerra civil y también el cariz que el régimen había tomado, porque si me pregunta cuál era el norte que seguía en su política Franco, la respuesta es sencillísima: la doctrina social de la Iglesia. Eso lo dice Pío XII también en una audiencia a españoles, diciendo que España, o el régimen de España, es el ejemplo de los infinitos recursos que la doctrina de la Iglesia encierra a la hora de reconstruir los pueblos. La doctrina de la Iglesia. De hecho, el Valle de los Caídos, uno de sus fines fundacionales, es recopilar esa doctrina y darla a conocer, difundirla. Es uno de los fines para Franco más importantes. Por eso allí se organizaban no solo ese trabajo de recopilación y difusión, sino tandas de ejercicios espirituales para empresarios, representantes sindicales y todo el que tuviera que colaborar, sobre todo en las relaciones laborales de la España de entonces, para que aplicaran precisamente la doctrina de la Iglesia. Ese centro de estudios sociales, que hizo una labor magnífica durante años, naturalmente ya en la transición deja de recibir subvenciones o se le reducen al mínimo. Cuando llega Felipe González, evidentemente suprime lo que quedaba y, claro, cesa la actividad del centro. Pero tiene una historia, tiene una trayectoria brillante y para Franco es tan importante como el resto de los fines de este monumento. Sí, o sea que el Valle de los Caídos fue también un centro de estudios muy importante que aspiraba a eso. Dígame qué otro gobernante conoce, en el siglo XX además, ¿no? Que decida que la economía del país y las relaciones políticos, sociales entre españoles tienen que tener exclusivamente o principalmente esa guía, la doctrina social de la Iglesia, en lo que ha dicho en relación con política, con sociedad y trabajo, claro. No conozco en ningún otro caso. No, ni aquí. Y hablando también del contexto del tiempo, donde Europa estaba siendo dividida o a punto de entrar a un conflicto muy grande, donde los rencores estaban todavía más a la alza que antes. Me llama eso la atención mucho del concepto de este entierro digno o entierro cristiano, como le decimos, que está perdido por desgracia en nuestra sociedad moderna, donde no consideramos esa dignidad del difunto, por así decirlo. Es uno de los primeros ministerios, por cierto, lo vemos en el Evangelio. Cuando mismo Cristo fallece, fue una persona quien financió el propio entierro digno. Y aquí estamos viendo un ejemplo claro. Me llama la atención que nadie menciona eso en los medios, profesor. ¿A qué se deberá? Bueno, porque vamos a ver, en España desde la muerte de Franco lo que ha habido es un proceso de mayor o menor intensidad, pero en el fondo de descristianización, tolerado, cuando no fomentado, y cada vez con más fuerza desde el poder. Porque ya en la transición, desde luego, el centro empieza a sobrarles. Es un gobierno de la UCD, Calvo Sotelo, precisamente, el que le retira la mayor parte de la subvención. Y lo que quedaba al Centro de Estudios Sociales. El resto lo retira Felipe González. Entonces, parece que como para homologarnos con el entorno europeo, teníamos que ser ya laicos o incluso laicistas, porque es lo que se llevaba en Europa. En Europa ya estaban aprobadas leyes anticatólicas visceralmente, ¿no? Como son la ley del aborto, todo eso ya estaba en marcha cuando Franco muere. Entonces se ve que los gobernantes que hicieron la transición
pensaron que no había que poner ni mucho menos el acento en la cuestión religiosa. Y de hecho el arzobispo de Toledo de entonces, Monseñor Marcelo González Martín, tiene un documento extraordinario en el que avisa de que la Constitución que está en debate y se va a firmar próximamente encierra graves peligros espirituales para España y para la familia y para la defensa de la vida. O sea, va tocando puntos que luego todo eso va a salir. Pero claro, ya lo vio don Marcelo cuando todavía estábamos en ese periodo de transición política. Entonces, claro, con el socialismo, evidentemente, con distinta intensidad, pero ha habido una campaña anticatólica fuerte. Todo cambia con Rodríguez Zapatero, después de Felipe González, que ha sido más o menos, bueno, hacía su labor contraria, desde luego, al magisterio de la Iglesia, en muchos casos, pero no con la virulencia que llegó después. Pero es que José María Aznar no remedió nada de lo que había hecho González. Ahí se quedó la ley del aborto, como si no pasara nada, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de Zapatero, cuando llega al poder, viene ya con otros aires. Este es un socialista mucho más radical, que tiene un proyecto revolucionario para España, es un ingeniero social de primera magnitud, de los del siglo XXI, el más importante que hemos tenido en España, y tiene un proyecto político que va a ir aplicando con una legislación que ahí se ha quedado, porque también luego pasó lo mismo. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones con Mariano Rajoy, es que no tocó nada de lo de Zapatero. Así que poco le sacó, nada, prácticamente. Bueno, en cuanto a la ley del aborto, que Zapatero había llevado al extremo de decir que las menores pudieran abortar siguiendo siendo menores a todos los efectos. Es decir, no podían ni conducir un coche, ni comprar alcohol, pero en cambio abortar solas, sí, es decir, sin conocimiento de sus padres. Eso lo metió también Zapatero, en fin, es una ley mucho más anticatólica, no, antivida. Antihumana, sí. Pues dejó la mesa servida. Me acordé mucho, por ejemplo, en México, las leyes Calles, Plutarco Elías Calles, el presidente de México que se distinguió infamemente por la persecución de los católicos. Pues en realidad él estaba ya aplicando las leyes de la Constitución de 1917, cuando estaba Carranza. O sea, la mesa ya estaba servida. A lo mejor Carranza, después de haber terminado ese periodo de la Revolución, no pudo haber aplicado directamente. Las condiciones no estaban, por así decirlo, pero ya había dejado, digamos, la mesa servida. Cuando llega a Calles, ya no tiene que hacer mucho, simplemente pues, aplicar lo que le habían dejado servido. Así me imagino lo que está sucediendo actualmente con Pedro Sánchez. Pues bueno, pues viene mucho, pues, el trabajo lo hizo Zapatero, y pues ya la mesa estuvo servida para él. Claro, hombre, Zapatero además pone en marcha la ley de memoria histórica, que para ellos es importantísima, porque eso es un proyecto digno de Orwell. Quien controla el pasado controla el futuro y el presente de paso. Nos cuentan un discurso único de la historia de España, donde por supuesto el franquismo fue un régimen totalmente condenable en cualquier sentido, algo peor que el nazismo si te descuidas. No que el stalinismo, porque a Stalin no se le toca, jamás. Qué coincidencia. Eso no. Pero ya deja en marcha o enciende esa llama para que se vuelva a producir una fisura entre españoles, que no existía. Porque la reconciliación, hablan de que que eso ocurrió en la transición. No es verdad. La reconciliación de los españoles es muy anterior a la muerte de Franco. Aquí yo lo he vivido y no había ningún enfrentamiento de ningún tipo. La oposición, como decía un dirigente de entonces, al franquismo, aquí en España cabía en un autobús, en una frase muy gráfica. Y es verdad, porque Franco ha creado una clase media, ha sacado a España de una situación económica que duraba ya muchísimo tiempo, sí. Ha creado una legislación social de la que no hablan nunca, porque ya comprenden que ahí no pueden hacer nada. La legislación social de Franco es de las más avanzadas, crea la seguridad social, que luego ha llegado a decir alguien, el verdadero despropósito de que es obra de Felipe González. ¿Pero qué está diciendo? La seguridad social la crea en los 60 Francisco Franco, por ejemplo, ¿no? Entonces, de los leyes sociales mejor no hablar. Y la ley de memoria histórica lo que trata precisamente es encender la llama de la discordia. Y Zapatero va a empezar a financiar asociaciones que se llaman así, de la memoria histórica. Y claro, ya en ese momento, un punto esencial sobre el cual se van a dirigir estas asociaciones es el Valle de los Caídos. Porque es un símbolo del franquismo, pero también es un gran monumento religioso. Con lo cual ahí tenemos dos jugadas que van de la mano y que tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Atacamos un monumento religioso
de los más importantes que hay en España y que se han construido en el siglo XX. Sí. Y de paso relacionamos catolicismo con dictadura, en fin, le damos a todo un tinte condenable, que eso queda en el aire, y Rajoy lo deja, porque no suprimió tampoco la ley de memoria histórica, y ahora estamos ya a punto de tener la de memoria democrática, que es mucho más radical que la de Zapatero. Pero como usted dice, la mesa estaba servida. Sí, sí. Curiosamente, que menciona sobre el Valle de los Caídos, me acordé hace un par de semanas, fue en el sur de España, creo que fue en Andalucía, una ciudad, una alcaldesa, algo así, corrígeme si estoy equivocado, que mandó derribar una cruz porque menciona, o la excusa que dan es, representa el franquismo. No sé usted, profesor, la última vez que yo leí los evangelios, pues Franco no estaba ahí, o sea, no sé cómo asociaron eso con Franco. Bueno, vamos a ver, lo que han hecho es en la provincia de Córdoba, efectivamente, es talar la cruz que había delante de un convento de monjas, las descalzas de este pueblo, y la han tirado al vertedero directamente. Hay una placa con los muertos, precisamente, de un bombardeo que no era precisamente de los nacionales. O sea que, claro, había muertos posiblemente de ambas ideologías. Bueno, pues también les molestaban esos muertos. La placa se quitó en los años 80 y ahora, cuando han quitado la cruz, allí no había ninguna señal de la guerra civil. Era una cruz que estaba en pie y que a esta alcaldesa, que pertenece a Podemos, Partido Comunista en definitiva, pues también le molestaba. De manera que ha sido cortada y tirada, como digo, a la foto de ver la cruz en el vertedero, después de haberla quitado ahí, contra la opinión mayoritaria del pueblo, o por lo menos de un amplísimo sector de ese pueblo, ¿no? Sí. Que no ha podido evitar eso, y eso es, bueno, pues un signo más de lo que viene. ¿Usted cree que es un preámbulo o sea, esa cruz a lo del Valle, la Cruz del Valle, que es la más grande del mundo? 150 metros, sí. Wow. Hombre, ya la Basílica del Valle, que estaba en el punto de mira de Zapatero, porque llegó a cerrarla, con la disculpa de que era peligroso entrar allí porque como no había mantenimiento, patrimonio nacional que tenía que hacerlo, no lo hacía lo mínimo, era muy peligroso para los fieles que fueran allí, se podía derrumbar un trozo de piedra o tuvo cerrado aquello durante meses. ¿Qué ocurrió? Que los benedictinos empezaron a celebrar la misa en el exterior, y aquello se retransmitía y tuvo un impacto mediático enorme, hasta que Zapatero, que pretendía cerrar la basílica de esta manera hipócrita, como si no lo hago por nada, es que es peligroso ir allí. Aunque en cambio sí podían jugarse la vida los monjes escolanos que podían asistir a misa dentro, pero nadie más que ellos. Pues vio que esto no funcionaba, que la sociedad española estaba siendo informada de la violación de un derecho fundamental que la Constitución todavía de momento concede a los españoles, la libertad religiosa y de culto, y lo dejó pasar. Entonces aquello estuvo cerrado primero porque era peligroso entrar, quería restaurar la piedad, luego dijo que era todo el conjunto lo que era peligroso y un buen día dijo, bueno, pues que entren. Pero claro, eso costó una movilización católica en España. Recuerdo una misa de esas en la que yo estuve en pleno mes de diciembre, en la Sierra de Madrid, con una nevada importante y subían riadas de gente a la misa al aire libre celebrada por los benedictinos. O sea que gracias a esa movilización católica, Zapatero lo dejó para mejor ocasión. ¿Qué ha ocurrido? Que la mejor ocasión ha llegado con Pedro Sánchez. Porque ya directamente decía, Pedro Sánchez, que además no ha ganado unas elecciones nunca, sino que gobierna en coalición con todos los enemigos de España juntos, porque es el Partido Comunista, donde tenemos, Podemos se llama aquí, el vicepresidente del gobierno, es una persona, Pablo Iglesias, que está grabado, no lo puede negar. Ha dicho en alguna ocasión que él no puede pronunciar el nombre de España. ¿Cómo? Ese es el amor que le tiene a la patria que gobierna en este momento, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿qué tenemos? Separatistas que vienen de ETA, nada menos, del terrorismo de Bildu. Bildu son los herederos de la ETA. Y luego, claro, separatistas de la Esquerra Republicana de Cataluña. Junte usted todo eso y dígame qué futuro le espera a España. Y de paso a la religión católica. Claro, ya con todo esto, lo primero que hicieron, recién llegados en coalición al poder, fue ir a por el Valle. Y la basílica fue profanada. En octubre se ha cumplido ya un año de la profanación, doblemente profanada, ¿no? Porque fue contra la autorización que no dio nunca del prior,
el padre Cantera se negó y es quien tenía la jurisdicción sobre la basílica. Esos son los acuerdos Iglesia-Estado que fueron pisoteados, por supuesto. Pasaron por encima de él, pasaron por encima de la familia, que no autorizó nunca tampoco esto, se profanó la iglesia. Bueno, la basílica quedó clausurada por las fuerzas de seguridad a los propios monjes durante días preparando lo que iban a hacer allí. Y efectivamente, se le sacó de su tumba a un jefe del Estado español, que por cierto era el fundador del monumento y tampoco nunca había dispuesto que se le enterrase allí. Se ha utilizado eso bastante, que era el mausoleo de Franco. Luego ya lo han dejado porque es absolutamente falso y no tienen la menor prueba. No es que les importe tenerlas, pero en este caso es evidente que él lo que tenía era un pequeño panteón cerca del Pardo, donde está su mujer enterrada, por cierto, que es lo que él construyó para que le enterrasen allí. O sea, que al Valle no es que fuera él quien decidía ir. Eso del mausoleo de Franco es mentira. Y bueno, se profanó la basílica, se profanó su tumba, hubo hasta un ritual masónico ese día, allí en el Valle de los Caídos, que presidía la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Eran 9 personas, pero efectivamente, según ese rito de castigo, las que tienen que intervenir. Fue todo sutil hasta cierto punto. La número 1 era ella, que representaba nada menos que dentro de esa simbología a Salomón, que venía a vengar la muerte de su arquitecto Irán Abif. Claro, los que estaban bajo la carpa, que también es preceptiva en el rito, y por eso se puso, porque no hacía ninguna falta ponerla, tengan en cuenta que estaba grabando Televisión Española, es decir, el gobierno, la televisión del gobierno. Sí. Allí vamos a ver lo que quisieran ellos que viéramos. ¿Por qué la carpa? Pues porque era preceptiva. Los que estaban ahí debajo tampoco se enteraron siquiera de qué es lo que estaba ocurriendo. Pero el paso fundamental en ese rito de castigo, que es desenterrar al muerto, ya se había cumplido. Luego quisieron sacarlo del ataúd, incluso diciendo que estaba deteriorado. Los nietos se negaron. Entonces ya entró el abogado de la familia y dijo que ni hablar. Y los de la funeraria, que son los que estaban allí, dieron la solución. Bueno, pues si la parte de abajo se ha debilitado por humedades, esto se cincha con correas y no pasa nada. Nos lo llevamos así. Y así salió del Valle. Pero lo querían sacar del ataúd, porque eso también confirma el rito de castigo. Hay las 9 personas. Yo he publicado los nombres de los 9 personajes que tomaron parte en este ritual casi secreto, simbólico, mistérico, del que no se enteró casi nadie, salvo que a mí me llegó por fuentes más que fidedignas y decidí publicarlo en mi último libro. Ya lo había publicado en un canal de radio, pero está en el epílogo de mi último libro que le dediqué a este tema, ¿no? O sea que lo que hay en el Valle es un combate espiritual que no ha terminado con la profanación, porque ahora no ha terminado. Con la nueva ley de memoria democrática, que está por salir, se establece la resignificación del Valle de los Caídos. ¿Y en qué consiste eso de que se resignifique? Bueno, de momento quieren sacar de allá a los benedictinos, a los que no pueden resistir. ¿Y qué van a poner? Son, aparte de que tienen la jurisdicción y están allí desde que se fundó aquello, sí. Por otro lado, claro, se han resistido a las profanaciones. Claro. Entonces, no les sirven, porque además han venido cumpliendo los fines del decreto de Franco desde que se fundó aquello hasta hoy. Los benedictinos fuera. Se contempla que quizá otra orden. Pero luego hay algo muy curioso, y es que quieren convertir el Valle en un cementerio civil. Y que sepan los que me estén oyendo, si no conocen aquello, que los caídos que están enterrados allí están dentro de la basílica, de una basílica pontificia. Detrás de las capillas marianas están los nichos de los muertos, detrás de la capilla del sepulcro. Es decir, dentro de la basílica, que tiene una sola nave muy grande, están las capillas marianas. Ahí están los nichos de los muertos. Si aquello se convierte en un cementerio civil, eso pasaría por la desacralización de la basílica. Sí. Esa es otra, ¿eh? Convertir una basílica pontificia en un cementerio civil. Eso se les ha llegado a ocurrir. ¿Qué sigue? ¿Iglesias? O sea, de ser una iglesia, un centro público o un parque de diversiones, o no sé, o sea... Se habla de mantener el culto, pero no queda claro qué culto es, como si se celebra, no sé, supongo yo, como si celebras una misa a campo abierto, ¿no? Porque si ya aquello se ha secularizado, ¿qué sería esa basílica? Deja de serlo. Eso por un lado. Pero es que ya Podemos ha puesto también sobre la mesa que debe ser destruida la cruz. Con lo cual, al final, es algo que yo estaba viendo venir desde que estaba preparando mi tesis en 2005,
el objetivo era ese. Era un objetivo más religioso que de otro tipo. Y claro, para eso han hecho una leyenda negra sobre lo que fue el valle y su construcción especialmente, que yo puedo desmontar paso a paso porque es que estuve 6 años investigando con los documentos primarios de cómo se construyó y cuál era la situación de los trabajadores que lo hicieron. A ver, vamos a hablar de eso, pero antes de entrar más en ese tema, rápidamente especificar, cuando menciona el más reciente libro, habla de la pérdida de España, para la gente que quiera ver. Sí. Ok, nada más para que lo tengan ahí, está disponible, por cierto, en línea, para la gente que lo quiera comprar. Parte de tomo 1 y tomo 2, lo de Franco está en el tomo 2. Muy bien, ahí está, para la gente que quiera más información, tomo 2, en la pérdida de España. Vamos a hablar, curiosamente, ahorita que mencioné esto, de la construcción. Aquí le voy a dar primero la versión leyenda negra, ¿okay? Lo que nos han dicho, que fue para llevar a cabo este monumento, Franco esclavizó al bando perdedor y fue hecho a base de explotación y de esclavitud, ¿okay? Bajo las condiciones más adversas, y es parte de la razón por la cual se tiene que destruir, digámoslo así, ese monumento, porque representa algo muy similar a lo que vemos aquí en Estados Unidos, aunque no tiene nada que ver, pero de este legado, cuando hablamos aquí en el sur de Estados Unidos, dicen, bueno, fue construido por labor esclava, que en gran medida tienen razón a cierta medida, pero pues en España no es la misma historia. A ver, ¿cómo funciona esto, profesor? ¿Es cierto que fue construido bajo opresión y esclavitud? Vamos a ver varios casos. Empiezo con un dato que yo creo que ya como introducción nos viene muy bien. Uh-huh. Para ir a trabajar al Valle de los Caídos, los presos que fueron, que por cierto, ahora le contaré, porque hubo siempre más libres que presos, que vivían en las mismas condiciones, ¿eh? Uh-huh. En cuanto a jornales también, porque cobraban los presos. Los presos que fueron allí tuvieron que solicitarlo. Es decir, no solo no fueron arrastrados desde las cárceles al valle, sino que tenían que presentar una instancia ante el patronato central de la Redención de Penas o de Nuestra Señora de la Merced, que también se llamó así, que era un patronato que estaba en el Ministerio de Justicia. Entonces, el preso que estuviera en la prisión que fuera tenía que solicitar pasar al Valle de los Caídos. De manera que allí no se arrastró a nadie a ir, sino que fueron. Bien, planteado esto, que nadie ha podido refutar, porque incluso los presos que fueron entrevistados, recién muerto Franco, cuando todavía había un cierto respeto, pero ya empezaba la campaña en contra, los entrevistó Daniel Sueiro, un escritor antifranquista, pero estos presos, a los cuales grabó sus conversaciones con ellos, todos admiten, lógicamente, que lo solicitaron ellos. Aparte de que luego estoy harto de verlo en documentación. Bueno, ¿por qué lo solicitan? Pues porque Franco había creado en plena guerra civil, en el 38, una figura jurídica que se llamaba la redención de penas por el trabajo. Okay. Como indica el término, esto significaba que ante la enorme cantidad de prisioneros que había, imagínese si antes he hablado de 7.000 sacerdotes nada más y religiosos asesinados, calcule lo que había sido la represión en aquel bando. Calcule. Así que las prisiones estaban llenas. Pero quiero adelantar también otro dato para que no se me olvide. Franco, al acabar la guerra, creó unas comisiones de revisión de sentencia. Y de las condenas a muerte que había y no se habían cumplido aún, conmutó 16.000. Es decir, 16.000 condenados a muerte por lo que habían hecho durante la guerra civil. Se les conmuta la pena por la inferior en grado, que son los 30 años de cárcel. Que no cumplió ninguno, por cierto. Ninguno. Porque a golpe de indultos, hubo uno ya que le llaman el indulto total, en 1945, la mayor parte quedó libre. No todos, pero la mayor parte sí. Pero luego los que se acogieron a la redención de penas, la ley les ofrecía la posibilidad de, por día trabajado, al principio, porque luego esto se fue haciendo más generoso. La ley establecía que por un día de trabajo el preso redimía 2 de condena. Pero es que aparte de eso, cobraba un jornal, porque ese trabajo se le retribuía. De la siguiente manera. Era idéntico al de los libres, por cierto. Solo que esto se dividía de la siguiente forma. Una parte iba a parar a la familia, la mayor parte se entregaba a las familias de los presos,
Para eso hubo que crear en toda España una red de juntas locales propresos por todas las provincias, porque claro, iban los miembros de la junta que no cobraban un céntimo a entregar a las familias la cantidad que les correspondiera, porque también se contemplaba que el preso cobraba en función de las cargas familiares que tenía. O sea, si tenía más hijos, obviamente se le daba Si tenía más hijos, cobraba más. Eso estaba contemplado ya desde el principio en la ley. O personas a su cargo, hijos menores o personas a su cargo. Bueno, pues esa Junta Nacional de Juntas Locales Pro Presos funcionó durante años, claro. Una parte, la fundamental, recibía la familia. Otra parte se le entregaba a él, que era casi dinero de bolsillo, mientras estaba en prisión, porque eran destacamentos penales, y otra parte se le ingresaba en una cartilla que se le entregaba al acabar su condena. O sea, discúlpeme, profesor, pero no me imagino, ni siquiera el famoso Social Security, o sea, el Seguro Social aquí en Estados Unidos, no es ni siquiera una cuarta parte de generoso o de visionario siquiera. O sea, no solo les están considerando un salario, están considerando la familia y están considerando retiro. Es una política muy pro vida, profesor. No sé cómo lo ve usted, sobre todo ahorita en estos tiempos. Bueno, vamos a ver, es que luego han querido negarlo los escritores al servicio del régimen actual revolucionario, y ya desde los tiempos de Zapatero muchos han publicado que no cobró eso nadie, que dónde están esos dineros. Saben que, claro, la ley lo establecía, pero que era mentira, luego no se les daba. Y en cambio tenemos testimonios, yo he publicado concretamente el de un hijo de preso del Valle de los Caídos, Baldomero Otero, que contaba con toda tranquilidad como su padre, que era vendedor de fruta ambulante antes de la guerra, cuando salió del valle con lo que le dieron por el dinero que estaba acumulado en la cartilla, lo que montó fue una frutería y tuvo su negocio estable para siempre, que es de lo que vivió la familia. Eso mientras estaba en el valle. En el valle los jornales eran muy distintos, dependía de lo que cada uno hiciera. O sea, aquí se empezaron a saltar la ley siempre a favor del preso todo lo que quisieron. Por ejemplo, claro, no cobraba lo mismo un peón que un electricista o que según qué. Ahora bien, para que se haga una idea, en el Valle hubo 3 presos muy conocidos. Uno era el maestro, porque allí funcionó una escuela. Bueno, dos escuelas. Una de primera enseñanza, porque llevaron familias al Valle de los Caídos, a vivir con ellos. Había varios poblados, se construyeron unas casas de piedra donde vivían, había distintos tamaños de vivienda. Hubo una capilla del Sagrado Corazón, donde había culto, venía un agustino del Escorial a celebrar allí la misa, primeras comuniones, hubo bodas, hubo bautizos, hubo de todo en el Valle de los Caídos. Pero no se trata de esto de una prisión, o sea, según nos la cuenta, no se trata de esto de una explotación y esclavitud. O sea, ¿cómo? Pues aquí algo no concuerda. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, no concuerda nada porque primero, si te están pagando por tu trabajo, ya no eres esclavo. Segundo, si has sido tú quien ha tenido que rellenar una instancia solicitando ir allí, no me hables de trabajos forzados, ni de esclavos de Franco, porque fue totalmente voluntario. Y luego estás cobrando un jornal que, por cierto, pude documentar que era el mismo que cobraban los libres en iguales condiciones. De manera que llevaron familias. En la escuela, que por cierto el maestro era un preso, había llegado allí como preso a redimir su condena, trabajando no en otra cosa, sino en lo suyo, de maestro. Don Gonzalo de Córdoba siguió siendo maestro como lo era antes de la guerra. Y allí en esa escuela del Valle de los Caídos se reunían los hijos de los presos, los de los libres, los de los funcionarios de prisiones y los de los técnicos que trabajaban en las obras. Y no hubo nunca el menor problema. Estos niños, al acabar el curso, venían a Madrid y en el Instituto de San Isidro se presentaban por libre y iban sacando los cursos, que por cierto, que yo sepa, y mucho de eso presumía el maestro, todos aprobaban en junio casi siempre. Y fueron bachilleres, cosa que muchos de ellos en sus lugares de origen, en la España de entonces, no hubieran conseguido ser. Y de los que yo he conseguido seguir la pista, muchos de ellos pasaron a la universidad. Algo asombroso, asombroso. Había una escuela también para los más pequeños, sería como de primera enseñanza, ¿no? Pero la que dirigía don Gonzalo de Córdoba tendría siempre en torno a los 50 niños que vivían allí en los poblados. En fin, lo que te vas encontrando allí
al llegar es asombroso. Don Gonzalo de Córdoba, por cierto, cuando redimió su condena, decidió quedarse allí como maestro hasta los años 60, casi. Es decir, ya no había presos porque en el 50, por cierto, se indultó a los últimos. Ah, A los últimos ya que quedaban, se les indultó. Entonces hubo que desmontar los destacamentos penales porque lo que no había allí eran presos. Muchos se quedaron, como el maestro, como el propio médico, el médico del Botiquín Hospital del Valle, el doctor Lausín, era preso porque había pertenecido al Comité Rojo de Aravaca, donde habían ocurrido atrocidades. Bueno, pues se quedó como médico del Hospital Botiquín durante años. El practicante era otro preso, que había llegado allí a redimir su condena. Pero es que cuando salían del Valle, además, había una lista en la que te apuntabas o no, porque te facilitaban viviendas de protección oficial en Madrid. A los que iban saliendo, libres o no, a los penados igual. Hay un caso muy llamativo, que es el de uno al que llamaban el Matacuras, porque él mismo era su apodo, y él mismo explicaba por qué le habían llamado así. Al abad del Valle le explicó que un día le preguntó, ¿sabe por qué me llaman así a mí? Y dijo, porque en guerra maté a 5 sacerdotes. Y le tenían de portero en la abadía a este hombre, que había sido condenado a 2 penas de muerte en consejos de guerra. Es decir, que les cambió la vida de forma radical, porque primeramente, aparte de que se les conmutara la pena, a los que llegaron al Valle, lo que hicieron allí fue, muchos, conseguir llevar a sus familias, recibir una enseñanza que era gratuita y obligatoria, porque es curioso ver el documento del regidor del Valle en el que dice que aquellos padres que teniendo hijos en edad escolar no los lleven a la escuela serán expulsados de aquí. Porque la mayor amenaza para ellos era que los echaran del Valle. Sí. Bueno, pues uno de los motivos era precisamente que no los llevaran a clase. Hubo una escuela. Por tanto, hubo familias viviendo, hubo niños en acogida y lo que es más llamativo, en vacaciones crecía exponencialmente la población del Valle. Claro, es un sitio idílico, una finca en la Sierra de Madrid y bueno, en el año 50 hay un documento también del regidor, don Faustino de la Banda, que dice que hay que controlar qué está pasando allí, porque en las viviendas crece enormemente la población. Ya sabían desde hacía años que venían parientes e incluso amigos de los trabajadores a vivir allí durante los meses de verano o semanas, unas semanas. Bueno, pues a partir de ahí lo que se les exige es que expliquen quién está en sus casas durante ese tiempo y por qué están ahí y que no tienen enfermedades infecciosas los que lleguen. Bueno, pues yo que cuando leí ese oficio me pareció algo durísimo, una medida casi como de humillación a los trabajadores, empiezo a ver que detrás del oficio se conservan las cartas de los trabajadores explicando a quién tienen y a quién esperan que llegue. Hijos, nietos, sobrinos, salen niños que estaban allí en acogida, en casas de los trabajadores del Valle, pero que como sus familias estaban en condiciones muy, muy críticas, se los habían mandado a los parientes que trabajaban en las obras del Valle. Y luego, claro, los propios trabajadores hablan de vacaciones en el verano. Y bueno, hay un caso muy llamativo también, que es el de uno que llegó allí como preso, Juan Solomando, que le pusieron al frente del económato, lo cual era un destino privilegiado, por cierto, que ese en un verano, el año 50, pide 4 pases para traer primero a la hermana, el cuñado y los sobrinos, que vienen desde Mérida. Luego trae a otro cuñado que viene a recoger a un niño que vive con él en el Valle y se le concede también. Pide un tercer pase y ya por fin en octubre pide el 4º para su suegra, que todavía no había ido. Y se le conceden los 4 pases. Es decir que, dígame usted dónde, cuando comparan eso con un campo de concentración tipo nazi, porque de los gulag no se habla tampoco, eso es un tema tabú. Sí. De la Rusia de Stalin no hablamos jamás. O sea, si se compara Franco con algo es con Hitler. ¿Se imagina un campo de concentración de aquellos, de los auténticos, de Hitler, donde los presos quisieran llevar a sus familias, cobrasen, tuvieran escuela y además cada verano siguieran llegando los nietos, los sobrinos e incluso amigos de los que trabajaban allí? Bueno, es escandalosa la comparación. No.
Es un insulto prácticamente hacer una comparación, o sea, no siquiera están en el mismo nivel. Me llama la atención esto, profesor, y corrígeme, o sea, no sé si esto tenga un fundamento o no, pero mientras oigo la descripción de las condiciones en que estaba el valle, no dejo yo al menos de pensar que había un principio subsidiario, catolicismo, al parecer más que ser un lugar de miseria, o sea, enfocado a ser punitivo, de miseria, como que había, no sé si fue explícito o no, pero un énfasis en el espíritu y en la mente, o sea, se trataba, digamos, de regenerar, porque de qué otra manera explican el poner pues capillas al lado, poner escuelas, familias, un entorno que favorable a la fe, o sea, no sé si hubo algo deliberado o fue, no lo pensaron, fue consecuencia de, o algo, porque para mí es evidente. Ya le digo que el norte de la política de Franco, por supuesto, era un norte religioso para toda España. Y, por supuesto, cuando crea la redención de penas, es que lo dice la ley. De lo que se trata es de recuperar para la vida social a todos esos extraviados. Muchos de ellos, dice la propia, en una entrevista, uno de sus creadores, ¿no? Totalmente deshechos por la propaganda marxista. Y que todo ese odio, todo eso que había estallado en la guerra, había que superarlo y había que recuperar al mayor número posible, a los que quisieran integrarse en la vida social. Eso lo dice la ley. Sí. Y claro, dicen que el trabajo, naturalmente, es un derecho y es un deber de cualquier ciudadano que de esa manera pueda además contribuir a la manutención de su familia, lo cual le da una dignidad también, incluso ante sus propios hijos. Pero por supuesto que la redención de penas, para que se haga una idea, Franco aquí es a quien le encomienda la puesta en marcha de esa ley que ha ideado él. Pues a un sacerdote, al padre Pérez del Pulgar, al que han puesto también a Caldo. Lo han denigrado todo lo posible. Le han llamado inmisericorde, hipócrita, cruel. ¿Por qué? Porque desarrolló el proyecto precisamente de la redención de penas, pero con un espíritu evidentemente evangélico. Pérez del Pulgar es una de las grandes figuras de la Iglesia española de su tiempo. Es el que estuvo al frente del ICAI y cuando se lo destruyeron en la República se lo llevó a Bélgica y al acabar la guerra lo volvió a traer. Pero la labor que hizo en las cárceles, o sea, todo este montaje de las juntas locales, el patronato de Nuestra Señora de la Merced, etcétera, etcétera, está totalmente imbuido de un espíritu católico, apostólico, evangélico y desde luego con un interés supremo de recuperar, reintegrar lo antes posible a la vida social a todas estas personas, que por supuesto acabaron reintegrándose, la inmensa mayoría de ellos. Me acordé de que mencioné esta palabra, recuperar, la parábola del Evangelio del Hijo Pródigo. Recuperas un hijo, o sea, esa visión de decir, vamos a recuperar, no enemigos, o sea, vamos a recuperar españoles, a nuestros hijos, nuestros hermanos, porque siguen siendo parte de la familia, una misericordia que no vemos actualmente en nuestra sociedad aquí occidental. Una pregunta, profesor, ahorita que menciona sobre este principio católico, ¿hay algún otro ejemplo en la historia occidental que usted recuerde de algo similar? O sea, porque tenemos, por ejemplo, la historia hispana, donde la fe católica moldeó, obviamente, la cultura no solo española, sino hispano-iberoamericana. Eso fue más que evidente, o sea, tenemos las instituciones. Pero este es un ángulo diferente. Estamos hablando de una guerra y de una prisión. ¿Hay otro ejemplo, usted que tenga a la mente, de una persona en la historia, no más ahorita en el siglo XX, en otras épocas, que han aplicado lo mismo? No, ni de lejos. Mire, lo que tenemos como precedentes de la reducción de penas son trabajos forzados. En países anglosajones, que es donde nace la figura jurídica, muchas veces estaba la pena de destierro o exilio, mandaban al preso pues a la Guayana francesa, porque también en Francia se aplicó. Pero esa pena de exilio iba acompañada de la de trabajos forzados y no se les pagaba, por supuesto. Tenían que trabajar en las colonias, allí donde los mandasen y nada más. Pero una figura como la redención de penas, que efectivamente tiene el espíritu de reintegrar, recuperar para la sociedad a todo español que quiera reintegrarse, yo no conozco ejemplo ninguno. Y por supuesto, yo continué los trabajos, porque mi tesis doctoral se inicia con unas páginas que había escrito el padre Cantera, hablando de la redención de penas. Y claro, él mismo estudió los precedentes de esa figura jurídica. No hay nada parecido.
Eso de que el preso cobre, y cobre igual que el libre, porque claro, hay algo que tampoco quiero olvidar decir. La obra duró 19 años, desde el 40 hasta el 59 que se inaugura el monumento. Los presos estuvieron 7 años allí. Desde el 43, que es cuando llegaron, hasta el 50, porque ya ahí se les indulta. Y aunque sigan trabajando allí, son libres a todos los efectos. Prácticamente es como si lo fueran hasta ese momento, pero en el 50 lo son de forma ya oficial. Bueno, vamos a ver, 7 frente a 19 años. Es decir, ¿quién construyó el Valle de los Caídos? Mayoritariamente trabajadores libres. De esos no se habla nunca. Y luego, claro, entre los documentos que más me llamaron la atención está, pues eso, la equiparación en jornales, de lo cual se queja un empresario, de la legislación social, porque claro, en un año había crecido tanto los seguros sociales que se aplican tanto a libres como a trabajadores, en muchos aspectos, que dice que, claro, lo que él había negociado con el Estado un año antes ya no era lo mismo, que los beneficios que él recibe han quedado muy mermados. Lo dice con cuidado, pero lo dice. Y lo que le responden es que haga lo que quiera, pero que él obtiene beneficios en cualquier caso. Porque es que es verdad que en los años 40 la legislación social iba a una velocidad, cobraban el plus de cargas familiares, el plus de vida cara, el plus, que no es el mismo, de carestía de la vida. En definitiva, a lo que ganaban, a sus nóminas, porque, por cierto, ahí están, en el archivo del Palacio Real, las nóminas de los presos, nóminas he dicho, que recibían todos los meses, igual que los otros. Y en cuanto a las condiciones de vida, pues mire, comían exactamente lo mismo. Y eso sí que se ha quedado muy documentado porque se establecieron las raciones que tenía que recibir el trabajador que estaba allí. Entonces, las empresas que trabajaban allí tenían que comunicar el número de empleados que había mes a mes para que el jefe de abastos les concediera las raciones estipuladas. Y, por supuesto, ahí no se hacía el menor distingo entre libres y presos. Jornada laboral, la misma, 8 horas diarias de trabajo. La misma jornada laboral. Si hacían horas extra, los presos, aparte de cobrarlas, igual que los libres, también eso se les aplicaba a la redención de penas, a la reducción de su condena. Los destajos, exactamente igual. Dígame dónde está el ensañamiento con estas personas, por favor. Sí, no. De hecho, ahorita que lo pienso es cómo esto no es enseñado en las universidades, sobre todo donde se hace o se gesta política exterior. Por ejemplo, la Universidad de Texas en Austin o cualquier otra universidad a nivel global donde dicen, ¿sabes qué? Tenemos un lapso de 7 años, o sea, literal, ni siquiera 2 mandatos enteros de un presidente aquí en Estados Unidos. Un cambio radical, o sea, yo hasta la fecha, mientras da esas descripciones, profesor, no puedo concebir cómo en tan poco tiempo se pudo regenerar tanto y de personas que traían expedientes. O sea, no estamos hablando de personas de que, pues yo estuve en el bando equivocado, pero digamos, yo llevaba agua a los soldados, era un rol menor, sino personas como usted acaba de escribir, el matacuras, pues, o sea, no es cualquier cosa. ¿Cree que puedan esos principios ser aplicados en una sociedad moderna, digamos en México o en un país occidental? Bueno, el hecho es que no, ni se ha hecho ni lo veo factible, realmente. Desde luego la fórmula era, aparte de cristiana, era inteligente, porque evidentemente consiguieron que las cárceles atestadas de presos se fueran descargando enseguida, aparte de los indultos, que digo que eran muy frecuentes. Sí. Se fue aplicando la redención de penas a gente que no tenía derecho a ella en principio, porque estaba reservada al comenzar a las penas no tan graves. Pero es que luego los de 30 años que venían de penas de muerte, los que tenían delitos de sangre, vamos a hablar claro, no eran presos políticos, tenían delitos de sangre. Y no me voy a meter ahora en todo lo que ha salido de los consejos de guerra de los hombres que estaban allí, las cosas que habían hecho, ¿no? Yo no he visto ejemplo parecido. Pero cuando hablan de que hay que convertir aquello en todo caso, ya desde Zapatero estaban con esto, en el monumento a todos los caídos, como si fuera el monumento a los caídos de Franco, le leo muy brevemente el decreto que crea la Fundación del Valle de los Caídos, de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Esto es un decreto redactado por el propio Franco que pone en marcha la fundación. Dice, los lustros que han seguido a la victoria han visto el desarrollo de una política guiada por el más elevado sentido de unidad y hermandad entre españoles.
Este ha de ser en consecuencia el monumento a todos los caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la cruz. Esto está escrito en el año 57. El año 57. 3 años más tarde, cuando se le concede el rango de basílica por San Juan XXIII, que ya era papa, claro, en ese momento, ¿no? A la Iglesia del Valle, habla precisamente de los brazos de la cruz como alas protectoras de los que allí trabajaban y vivían y de España en su conjunto. Entonces, claro, esa cruz, la más grande del mundo, ese enorme significado espiritual que tiene, ese culto que se sigue celebrando en la basílica, donde, por cierto, hay una escolanía que también estaba previsto que la hubiera y se ha mantenido hasta ahora. Eso es lo que verdaderamente no pueden soportar. Y sobre todo a Franco hay algo que no se le puede perdonar desde la óptica de la izquierda. O dos cosas. Una, es el único personaje que ha conseguido jamás derrotar al comunismo. En ningún sitio. Ni en guerra, porque les ganó la guerra, ni en la paz, porque lo estuvo a raya. Creó un tribunal especial de represión de la masonería y el comunismo, era el mismo tribunal. Eso no se le puede perdonar. Ahí. Y por otro lado, el hecho de que sea un gobernante católico, eminentemente católico, eso no lo digo yo, lo dicen los papas, Pío XII, Juan XXIII, con toda claridad. He hablado antes de la distinción, la condecoración de Pío XII y de la concesión de la Basílica de Juan XXIII, que por cierto les regaló un lignum crucis que siguen teniendo los benedictinos, regalo del Papa también. Eso no pueden soportarlo. Es un gobernante católico y además aplica la doctrina de la Iglesia. Por eso el Centro de Estudios Sociales, ya en la transición, piensa en aquellos hombres que querían homologarse a la Europa democrática secularizada. ¿Qué sentido tiene que aquí enseñemos doctrina de la Iglesia a quienes van a dirigir empresas o van a gobernar el país o acudan a las Cortes en la medida que estén? ¿Por qué les vamos a enseñar doctrina de la Iglesia? Si ese no tiene que ser el norte, ya. Eso es algo del pasado. Eso es algo del pasado de Franco. Y claro, esa España católica, con una guía claramente espiritual, pues ya no tenía ningún sentido en la transición. O sea, el proceso del cambio. Ahora hablan mucho de esa reconciliación que tuvo lugar entonces en la transición. Bueno, ahí si quiere usted, podríamos decir que se formaliza la reconciliación, es evidente. Traen a los comunistas, a los símbolos vivientes de la guerra civil, a Carrillo, que es el responsable de las matanzas de Paracuellos del Jarama, y lo traen a las Cortes. No es que le dejen volver a España, es que va de diputado a las Cortes en la transición. Y vuelve Dolores Ibarruri, la pasionaria, que se había distinguido por su fanatismo comunista, pero sobre todo el caso de Carrillo es demoledor, porque claro, ¿qué mensaje recibe la población en España, la sociedad española? Bueno, pues se están viniendo estos señores y se van a las Cortes directamente. A lo mejor eran los buenos ellos y durante todo el franquismo nos han engañado. Bueno, hay que ver el pasado político de unos y otros. Es verdad que luego Carrillo colaboró en la transición, pactó con los otros grupos políticos, eso lo hizo ya cuando vuelve del exilio, ¿no? Pero tenía el pasado que tenía. Hombre, eso no se premia, ¿no? En política, por lo menos no debería de ser. No digo ya, por supuesto, transcurrido todo ese tiempo, que se le siga persiguiendo, incluso. Sí. Pero, hombre, no me lo pongas como modelo de demócrata a un comunista que ha eliminado gente en un genocidio conocidísimo, como es el de Paracuellos. No me lo pongas en las Cortes como diputado y ejemplo de hombre constructor de la democracia, por más que colaborase efectivamente con esa construcción después, ¿no? En fin, que empiezan a invertirse los papeles y empieza España a tomar un rumbo muy diferente. Los comunistas siempre han hecho lo mismo, han utilizado la palabra democracia y el concepto de democracia, lo están haciendo ahora mismo en España, y lo dice Pablo Iglesias, también lo ha dicho, porque conviene. Pero eso no significa, ni mucho menos, que quieran establecer una democracia. ¿Hay manera, antes de que se nos acabe el tiempo, profesor, de redimir ese legado, igual que lo estamos haciendo con otros temas, como por ejemplo, estamos poco a poco combatiendo a la leyenda negra? ¿Hay manera de redimir ese verdadero legado que dejó Franco y que de este lado del Atlántico podamos de alguna manera aprender de ello? Lo veo muy difícil porque los derroteros mundiales, en este momento, eso de lo que tanto se habla, el nuevo orden mundial, la gobernanza mundial, va en la misma dirección que nuestro gobierno.
el gobierno actual de España, ¿no? Realmente es un gobierno que, aunque esté, o este nuevo orden mundial, aunque esté dirigido en realidad, ¿no?, por un imperialismo neocapitalista, como lo llamó Monseñor Rexplat, de enormes fortunas que están movilizando todo esto detrás de la clase política o coaligados con la clase política. Estos personajes, por multimillonarios que sean, son de extrema izquierda en muchos aspectos. Hay un factor que no falla, son anticatólicos. Qué raro. Eso es evidente. Luego, en un mundo que lleva este derrotero, yo creo que es muy difícil, porque desde luego Iglesias y Sánchez están, yo creo que en plena sintonía con estas nuevas políticas. Son más radicales o ¿Sí? dejan ver más la jugada, pero no están ni mucho menos en contradicción con la línea que lleva esto. Mire lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Lo que ha ocurrido y lo que sigue pasando y lo que espera a los Estados Unidos. Luego, yo veo que están en sintonía. Ahora, desde hace unos meses yo vengo pensando que no sé qué ocurrirá, pero si hay fuerzas que resisten todavía a esta tiranía despótica, que es una tiranía como no ha vivido la humanidad jamás, el camino que lleva, esas fuerzas están muy localizadas. Ya he hablado alguna vez de ellas. En Europa tenemos el grupo de Visegrado, que son Hungría especialmente, pero también Polonia y algún país más del este, ¿no?, que trata de resistir a estas consignas. Sí. Y luego está la hispanidad, porque por muy trabajada que esté en Hispanoamérica, que por supuesto van llegando, mire, dirá, sí, tenemos que lamentar lo del aborto en Argentina, pero han aguantado décadas las presiones de Naciones Unidas, las presiones económicas, políticas del mundo llamado libre, han aguantado hasta ahora. Las han aguantado hasta ahora. Y Honduras, que claro, no tiene el peso internacional que tiene Argentina, ha dado un ejemplo. Porque esos 90 diputados que se han hecho firmes en el tema de la vida y la familia, al final se han salido con la suya. Ya vendrán a por ellos, no se preocupe, porque estoy harto de verlo, esto lo sigo desde hace años, y si no es a la primera, es a la segunda o a la tercera, impondrán sus principios, si se les puede llamar principios. Pero de momento ahí se ven focos de resistencia que aquí en Europa no. Y además, lo más preocupante es que se está tratando de crear un silencio sepulcral. Es decir, que la libertad de expresión desaparezca por completo de todo Occidente de momento. Porque claro, es más, están contemplando el hecho de que hablar en contra del aborto sería antidemocrático y por tanto sancionable. Como cuestionar ciertos resultados políticos, sí, acá también sería casi ya considerado insurrección. Sí. Usted sabe cómo me refiero. Pero veo ahí en Hispanoamérica focos de resistencia donde todavía se puede hablar. Sí. He visto ejemplos, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero una publicación que se intentó publicar aquí en España, una ortodoxia absoluta, por cierto, en lo religioso, no pudo ser, porque tocaba temas de género y aquí en España ya es muy peligroso. Se ha publicado en Hispanoamérica. Me decía el general Chicharro, por la entrevista que nos concedió aquí en Reconquista, que si llegase a pasar esta ley de memoria democrática, las declaraciones que él nos da lo llevarían a la cárcel, o sea, ahí en España. Entonces, pues, profesor, nosotros estamos obviamente al servicio de la hispanidad, de tratar de preservar ese legado y alentar en lo que se pueda a las personas que nos están viendo aquí en el canal. Obviamente compartan ese contenido, no nomás de ese canal, sino todos los demás medios que promuevan esto, que es la verdad. No se trata sobre lo que piensa el doctor Bárcena, no se trata de los hechos. Y el doctor Bárcena nos acaba de dar con hechos respaldados, documentación, cuál es realmente la verdadera historia o lo que sucedió. Y cuando se tiene la verdad, no se debe de temer a la mentira. Profesor, ya para terminar, pues queda claro que estamos viendo, como diría San Agustín, la historia de las dos ciudades. Desde luego. Es evidente, o sea, conforme estamos viendo y a la larga, pues la verdad prevalecerá. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirnos? Pues que la verdad hay que seguir proclamándola al precio que sea, desde luego. No podemos ser perros mudos. Se nos pedirán cuentas de eso también. Que nos puede esperar un futuro, desde luego, muy difícil,
por no decir otro adjetivo, ¿no? Pero que hay que afrontarlo con toda la paz porque estamos con el que ha vencido al mundo, por un lado. Y por otro lado, pues si eres católico tienes que ser coherente con ello, ¿no? Sí. Nada me dolería más en un futuro que tener que reconocer claudiqué. Consiguieron callarme, consiguieron que colaborase con el sistema anticristiano que se está estableciendo. Eso espero no tener que arrepentirme de tal cosa nunca. Es lo primero que le pido a Dios. Y siendo mucho más joven hice una oración que rezaba todos los días en la que le pedía ser un reflejo de su luz en medio de este mundo. Que me convirtiera en eso, como él quisiera. Espero no ser nunca lo contrario. Por mucho que me presionen, por mucho que lleguemos a situaciones límite en cuanto a esa tiranía que viene, que está ya tomando posesión del mundo, prácticamente, ¿no? Pero quiero dejar también ese mensaje de esperanza de que ese apoyo espiritual no nos fallará nunca. España, por ejemplo, hemos hablado hoy de la guerra civil, parecía perdida prácticamente, ¿no? Sí. En los años 30, y no fue así. No sé cómo Dios hará las cosas a partir de ahora porque es muy sorprendente en su forma de actuar. Sí. Pero yo creo que, por otro lado, si estamos llegando a esta situación es porque hacía falta, de verdad, un alto el fuego. Vamos a parar, vamos a pensar. Realmente la sociedad occidental ha llegado a un grado de degradación tan profunda, ahora se está viendo con más crudeza, ¿no? Que Dios ha parado el motor. Ha dicho, tenéis que reflexionar, ¿no? Sí. Y Sodoma no es un mito del Antiguo Testamento, porque el Señor lo menciona en el Evangelio. Sí. Y Él nos ama como Padre. Si mandó semejante castigo a ese lugar, era muy localizado allí el pecado, ¿no? Y había llegado a extremos ya insostenibles. Además, Abraham le pregunta, y por 50, y por 20, y por 10 justos, como diciendo, y si quedaban algunos, no quedaban. Entonces yo creo que hemos llegado a gran escala a una situación parecida. Y Dios, digamos que nos ha parado el motor, de momento, ¿no? Aquí lo importante ya no es que salgamos victoriosos de esta prueba, sino que salgamos convertidos. Y yo creo que si no se consigue esa conversión, cualquier victoria que obtengamos contra el mal, contra la ciudad de Satanás, que es la que está desatada ahora mismo, sería una victoria transitoria. Porque sin conversión eso no se sostendría a la larga. O sea que esa conversión tiene que empezar por uno mismo y tenemos que tener presente que esa victoria es espiritual, el combate es espiritual, decía San Pablo. No luchamos contra la carne y la sangre, sino contra potestades, tronos, en fin, todas las categorías angélicas, las que habían seguido al ángel caído, ¿no? Ese es nuestro combate. Y tenemos que librarlo. El buen combate hay que librarlo, en cualquier caso, ¿no? Y por último, nada, quiero insistir en que veo ahí, en la hispanidad, unas resistencias que dan ánimos, porque dices, no estamos solos, en Europa prácticamente son grupúsculos, fuera de los países que he mencionado, son grupos cada vez más pequeños y quizá más asustados o contaminados los que veo en distintos países, pero el rodillo mundialista va a ir pasando por encima de todo, ¿no? Y la religión les preocupa de una manera muy especial, porque saben que mientras te agarres a la verdad y además con la ayuda de Dios, que es a quien temen más, aunque no lo quieran decir, tienen difícil su misión. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Yo podría estar platicando con usted literal por horas, pero sé que el tiempo es limitado. Le agradezco mucho su amabilidad de aceptar la invitación en Reconquista. Estamos una vez más a sus órdenes. Y obviamente a las personas que están viendo, compartan este mensaje. Y me quiero despedir como siempre con la frase que nos dejaron nuestros ancestros los cristeros. Pero voy a agregar algo. Que viva la Virgen del Pilar, que viva España y que viva Cristo Rey. Viva siempre. Muy buena despedida.